Buenas noches. La muerte del expresidente Néstor Kirchner ha provocado un cimbronazo tan grande en la política argentina que todo parece haber ingresado en un terreno de pausa. Los movimientos políticos que tendían a acelerarse durante el mes pasado, hoy aparecen como en la cuenta regresiva o arrancando desde cero. Hay muchas lecturas, demasiadas lecturas sobre lo que puede suceder con el gobierno, el famoso pedido de cambio que se le hace desde un sector a Cristina y la profundización del modelo que se hace desde el otro. También, obviamente, ha pegado fuerte en la oposición peronista. El Partido Federal, el peronismo federal, aparece como con líneas diferenciadas. Por un lado, el primero fue Felipe Solá, que se mostró conmovido por la movilización juvenil y pareció tender una línea o un punto de convergencia. Por el otro lado, Eduardo Duhalde, los Rodríguez A y algunas referencias más que dicen no, el problema ha sido el kirchnerismo y este gobierno continúa, por lo tanto nos vamos a dar la misma estrategia que hasta ahora. Y por el otro lado, Carlos Reutemann, quien se negó a firmar un documento precisamente con estos dirigentes del peronismo federal, diciendo a través de su esposa, es decir, ni vocero, Reutemann ya habla a través de su mujer, una cosa rarísima, dijo, hay que desencillar hasta que aclare. Y bueno, en esto transita la política nacional y por abajo, en la provincia de Santa Fe, también repercute y mucho el posicionamiento nacional. Por eso vamos a ver qué pasa en el peronismo federal santafesino con el precandidato a gobernador, el senador Ricardo Espinosi, y también cómo ha pegado esto en las filas de la coalición cívica, en el ARI. Todo el mundo está intentando sacarle una declaración a Elisa Carrió, quien ustedes saben fue de las pocas dirigentes que no habló después de la muerte de Kirchner. Y le proponemos, como arándano del postre hoy, hablar de ese nuevo fenómeno que se ha instalado en la política argentina, que tiene que ver con el Twitter, las famosas redes sociales. Vamos a ver cómo se aplica puntualmente en la provincia de Santa Fe, cómo lo aplican los políticos en la ciudad de Rosario. Tenemos un menú variado, los invitamos a quedarse, y tras el corte, sentado aquí, Ricardo Espinosi, precandidato a gobernador. Senador Espinosi, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. La primera pregunta, usted fue de los pocos opositores que estuvo en el sepelio de Néstor Kirchner junto a Carlos Reutemann, a Jorge Laña y a Celia Arena, creo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo vivió todo lo que sucedió? Porque se generó allí también un hecho político a partir de eso. Bueno, en mi caso, como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, fui a expresar las condolencias a quien hasta ese momento era el presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, más allá de las diferencias, y en este caso en particular de nuestra ubicación en el peronismo federal, pero me pareció que era lo que correspondía. Y sin dudas, cuando estuvimos allí, sentir claramente estar viviendo un momento histórico, por todo lo que allí adentro ocurría, coincidimos con la presencia de presidentes latinoamericanos, con mucha gente conocida, actores y actrices, representantes de las distintas fuerzas políticas, y la posibilidad de ver también la llegada de
de cientos de miles de personas que iban a expresar su último adiós al expresidente y al presidente del Partido Justicialista. En mi caso particular sentí que estaba cumpliendo con mi obligación por el lugar que ocupo. ¿Cómo lo notó a Reutemann? Porque pocos días después se conoció que bueno, es como de sencillar hasta que aclare, vamos a esperar si hay una posibilidad de puentes convocantes con un sector, entiendo yo, a lo mejor me equivoco, de justicialistas clásicos, podríamos decir, que hoy están en el gobierno, o gobernadores, intendentes. Parece que de sencillar hasta que aclare es tomarnos unos días para reflexionar. Todos los argentinos creo que debiéramos hacerlo, pero los justicialistas en particular, días de observación y también de respeto hacia la figura presidencial, que en este caso coincide con la viuda. Me parece que, si bien como se dijo aquí al principio, los tiempos iban demasiado rápido respecto del 2011, y esto ha puesto una pausa, me parece que no tenemos que apurarnos. Cada uno sabe cuáles son las responsabilidades que tiene en el lugar que está ubicado. Seguramente la mayor responsabilidad es para quien ostenta el gobierno, pero también desde la oposición, tanto en el peronismo federal como en las distintas fuerzas de la oposición. Creo que los argentinos están reclamando responsabilidad y estar a la altura de las circunstancias. Seguramente en las próximas horas e incluso antes de fin de año, cuando se pongan en discusión temas importantes, como la de la propia ley de presupuesto, comenzaremos a conocer los distintos posicionamientos. La muerte de Néstor Kirchner, más allá que nadie pensaba no tenerlo en la discusión en el 2011, no significa necesariamente que muchas cosas vayan a cambiar. Cuando desde el peronismo federal reclamamos que el federalismo no solamente se utilice en los discursos, sino que se practique, significa que estamos atentos a cómo se manejan los recursos del gobierno nacional, cómo se distribuyen a partir del presupuesto, qué es lo que le corresponde a cada provincia a partir de lo que indica la ley de coparticipación o la propia Constitución, y me parece que a cada uno le corresponderá luego defender a partir de lo que sentimos como representantes de nuestros vecinos, en este caso lo que a Santa Fe le corresponda. Entonces me parece que hay tiempo para ver cómo se van a ir moviendo las piezas en este escenario, que está claro se tomó un impasse, pero que seguramente ya comenzado el 2011 comenzarán nuevamente los movimientos de cara a esta nueva estrategia que cada uno deberá diseñar para disputar la elección presidencial, seguramente por allá por agosto la primaria y octubre del 2011 la elección general. ¿Y en Santa Fe esto cómo influye? Estuvo el lunes pasado en nuestro programa el diputado Alejandro Rossi del kirchnerismo y habló de casi de la necesidad que tiene el Partido Justicialista de competir en una interna. ¿Ustedes van por ese carril? El justicialismo, si a partir de la decisión de sus dirigentes puede mostrar generosidad e inteligencia, está con claras chances de recuperar el gobierno de la provincia el año que viene. Nosotros entendemos que existe una gran desilusión en la gente, fundamentalmente por las enormes expectativas que se habían generado, que no se condicen con los resultados que uno puede apreciar recorriendo la provincia o tomando contacto con distintos sectores, que esperaban más, que esperaban otros resultados. El peronismo hoy muestra 7 u 8 precandidatos. Seguramente en los próximos 60 días o 90 días se irán decantando hacia aquellos que mejores posibilidades tengan, y el sistema electoral de la provincia de Santa Fe permite eso, que las distintas corrientes puedan presentar sus candidatos, presentarse ante los santafesinos, ya no solo los afiliados, sino el resto de la sociedad podrá decidir qué fórmula quiere que el Partido Justicialista presente en las elecciones generales, del mismo modo que ocurrirá en el Frente Progresista. Hoy el Frente Progresista también muestra 6 o 7 precandidatos, impensado hace un tiempo atrás, pero serán los santafesinos entonces quienes decidan qué perfil de candidatos quieren para el justicialismo y del mismo modo para el Frente Progresista. Y en ese sentido tenemos la firme determinación de llegar primero a participar en esa primera elección primaria
para luego representar a todos los justicialistas en la elección que seguramente será sobre mitad de año en la provincia de Santa Fe. Claro, porque si uno evalúa, está por el lado del kirchnerismo Agustín Rossi, Bielsa. Y por el lado del peronismo federal, aparece usted, aparece Mercier, aparece Germano. No se sabe si Obey finalmente va a ser o no candidato, dijo que lo iba a decidir a fin de año. Uno cree que se va a decantar en cada espacio, porque ir todos a una interna me parece una locura. Sí, no va a ocurrir, definitivamente no va a ocurrir, por eso yo hablaba de generosidad, también de inteligencia. Me parece que esta situación demanda que cada dirigente justicialista esté disponible para el lugar en que más útil pueda resultar, sea esta una candidatura a gobernador o a intendente de una ciudad o a concejal. Entonces, si todos logramos sentarnos a una mesa con el objetivo claro que hay que lograr recuperar el gobierno de la provincia, me parece que todas las piezas se irán acomodando. De todas maneras, no hay que desatender lo que ocurra a nivel nacional. Seríamos inocentes también si pensamos que no va a haber una incidencia de las decisiones nacionales sobre cada provincia, y en particular sobre la provincia de Santa Fe. Probablemente lo que decida el kirchnerismo, lo que decida el peronismo federal, pueda tener incidencia en la provincia. También dependerá de nosotros, como dirigentes provinciales, si logramos imponer los intereses del peronismo de la provincia en virtud de ese diseño, de esa estrategia, que probablemente pueda mostrar un gobernador electo sobre mitad de año antes de que comience el proceso electoral a nivel nacional. El tema de las fechas, ¿por qué es tan importante? A lo mejor el televidente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver que Wiener demore la fecha de las elecciones? Bueno, primero porque no estamos todos en igualdad de condiciones. Digamos, las reglas de juego deben ser claras para todos. Hoy Wiener y probablemente su candidato, que es Antonio Bonfatti, sepan qué domingo vamos a ir a elecciones, y el resto de las fuerzas políticas y de los candidatos no lo sabemos. Por eso, más allá de la fecha o de la conveniencia, probablemente haya una calculadora haciendo números para saber qué le conviene a uno o a otro. Lo que decimos desde el justicialismo es, bueno, pongan la fecha, comuníquenla, así cada uno puede diseñar una estrategia. Y claro que tiene importancia porque, de acuerdo a la Constitución de la provincia de Santa Fe, hay parámetros que el gobernador debe respetar antes de decidir la fecha, y estamos ante la posibilidad de que los comicios en la provincia de Santa Fe se desarrollen en su totalidad, esta doble vuelta de primarias y generales, antes de que comience a desarrollarse el cronograma a nivel nacional, que comenzará el 14 de agosto con elecciones primarias y en octubre con elecciones generales. Siempre el socialismo habló de no mezclar las cosas, de no aprovechar una coyuntura en beneficio o en perjuicio de otra. Entonces todo parecería indicar que las elecciones a nivel provincial estarán sobre el primer semestre del año que viene. Y si esto es así, de acuerdo a nuestra ley, en febrero habrá que estar presentando cada partido sus candidatos, y por eso que los tiempos en la provincia de Santa Fe van más rápido que a nivel nacional. Estamos ya prácticamente promediando noviembre, queda diciembre con lo que todos sabemos de las fiestas, enero, que habitualmente era un mes de descanso, no lo será por lo menos para los políticos en Santa Fe, y prepararse también los coprovincianos para tener un año cargado de publicidad, de caras, de proyectos, ojalá, porque habrá elecciones primarias y generales a nivel provincial, lo propio a nivel nacional, y probablemente, de acuerdo a los resultados, un balotaje sobre fin de año para decidir finalmente quién será el presidente de los argentinos. Es decir, que la estrategia de ustedes para definir cuántos son los candidatos, ¿cuándo se podrá conocer? Yo creo que sobre la primer quincena de enero tendremos que lograr los dirigentes justicialistas una mesa con todos los aspirantes alrededor de la misma, conocer claramente si los objetivos de cada uno coinciden con el objetivo general, que es tener la mejor fórmula, el mejor programa para tener las mejores chances. Y yo estoy muy confiado que esto va a ser así. Tengo conversaciones de algún modo extraoficiales con distintos dirigentes de distintas corrientes internas, y me parece que nos encaminamos a esta situación. De todos modos, en estos 45, 60 días va a pasar mucha agua debajo del puente todavía, no solamente en el justicialismo, insisto, en el resto de las fuerzas políticas,
Así que en mi caso sigo recorriendo la provincia de Santa Fe, convencido que hay que sumar dirigentes, sectores, y también escuchando mucho lo que nos dicen los santafesinos en cada lugar donde vamos, porque a partir de allí elaboraremos, a partir de nuestros equipos técnicos, un proyecto, un programa que resulte primero creíble, decirle claramente a los santafesinos que estamos dispuestos a no echarle la culpa al anterior, ya basta de que todo lo que hizo el anterior está mal. Creemos firmemente en las políticas de Estado. Cuando un candidato a gobernador nos dijo que a partir de su gestión se terminaba la inseguridad, nos mintió. La gente lo percibe claramente. Hay que poner en marcha políticas a corto, mediano y largo plazo en materia de inseguridad fundamentalmente. El que gana presentar su programa, los que pierden hacer aportes, pero tener en claro que hay que sostener esas políticas a 4, 8, 12 años para que los chiquitos de hoy, que sean adolescentes dentro de 3 o 4 gobernadores, no estén víctimas del Paco matando o dejándose matar por un par de zapatillas. Y eso demanda un acuerdo hoy para poner en marcha políticas que le den posibilidades de nacer a los recién nacidos con las mismas posibilidades, independientemente de su condición social, poder alimentarse, poder nutrirse, poder educarse, poder aprender un oficio, y vaya a saber quién será dentro de 3 periodos el gobernador o de qué partido, pero que sea él quien recoja los beneficios junto al resto de los santafesinos de las políticas que alguien ponga en marcha hoy. Ricardo Espinosa, y muchas gracias por venir, y bueno, vamos a volver a invitarlo porque la campaña todavía no empezó y lo mejor está por venir, como dicen los relatores de fútbol. Sí, así es. Te agradezco mucho la posibilidad de estar en tu programa, y seguramente cuando los demás estén descansando en enero por ahí nos encontramos de nuevo aquí. Muchas gracias. Ya viene Susana García, con quien vamos a hablar de Carrió, de la coalición cívica del ARI. Está con nosotros la diputada nacional Susana García. Susana, bienvenida. No, gracias, Mauricio, por invitarme a tu programa. ¿Qué le pasa a Carrió que no habla, ahora que uno la quiere escuchar? Y pasa siempre lo mismo, ¿no? Sí. Cuando no habla todos la quieren escuchar, cuando habla por ahí, dicen, no, ya basta, no, es muy mediática, sí. Bueno, está siempre en lo tremendo. No, yo te digo, no solo por el caso de este cambio que hay ahora en el escenario político, la muerte del expresidente Néstor Kirchner, así que Carrió esté callada. Carrió a principios de octubre, cuando nosotros sabíamos ya que la presidenta, iba a vetar el 82% móvil, fue cuando ella dijo, yo no voy a salir a hacer declaraciones, y fíjense que justamente no salió en ese momento tampoco a hacer declaraciones en contra de la decisión de la presidenta. Dijo, bueno, las segundas líneas del bloque son las que van a salir a hacer conferencias de prensa y hablar. Yo por un tiempo voy a estar callada. Era mucha su exposición también adentro del propio recinto del Parlamento, donde era muy difícil unificar posturas dentro de la oposición. Así que bueno, se tomó su tiempo también hasta de descanso, porque estaba con un gran estrés que le repercute en la salud. Y es cierto, fue hacerse estudios, a reponerse en Córdoba. Y bueno, y la decisión es un poco también esperar hasta que esto aclare, y para el mes de diciembre es cuando nosotros ya dentro de 15 días tenemos un encuentro en San Nicolás de todo el bloque y la mesa nacional del partido, a donde, bueno, se va a compartir una discusión política con Elisa Carrió y con Beatriz Arlo. Y bueno, y creo que después, ya los primeros días de diciembre, Lilita ya va a empezar a hacer publicaciones. Lo que pasa es que, bueno, después viaja también a México y va a volver no son los primeros días, porque regresa recién el 9 de diciembre. A ver, por ahí desde el periodismo nosotros hacemos foco en las diferencias que tiene el peronismo federal, ¿no? Pero advierto en estos días que también en la oposición no peronista hay diferencias. Es decir, a mí me cuesta explicarme cómo fue el voto del socialismo, por ejemplo, con el tema del presupuesto en la Cámara de Diputados, porque parece muy distinto al de toda la oposición.
Sí, yo no hablo del voto, sino acá de la firma, de De la acompañar, firma, de sí, acompañar, para que la gente entienda, de acompañar un aval, dictamen, ¿no? Sí. de acompañar el dictamen. Es decir, lo del presupuesto sí es una cosa muy rara, porque días anteriores la presidenta del bloque socialista habíamos acordado de La presidenta es Mónica Fein. Mónica Fein. Habíamos acordado de juntarnos en el despacho del senador Giustiniani justamente para analizar las asimetrías que tenía el tema del presupuesto para Santa Fe. Santa Fe tiene proyectado en el presupuesto 2011 casi 5.400 millones de pesos, está hablando de obras, están asignadas para 3 años, entre 3 años, no que están asignadas para este presupuesto, sino a lo largo de 3 años, 59 obras, que estoy hablando de 393 millones de pesos, de los cuales para el 2011 solamente el 5%, o sea, 280 millones de pesos. Para el 2012 el 6.1%, para el 2013 el 6.7% y el 82% para el 2014. Entonces, bueno, veíamos que era algo que no acordábamos, además, bueno, de un análisis con discusiones mucho más grandes, porque nosotros sosteníamos que esta subestimación del presupuesto, la subestimación equivalía a pagar el 82% móvil, no acordábamos con el uso de reservas para el pago de deuda. Bueno, de pronto nos encontramos con que el miércoles pasado a la mañana, cuando se firmaba el dictamen de mayoría, bueno, aparecía la firma de Alicia Siciliani, que es la que representa al bloque socialista en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Fue, bueno, la verdad que sí, nos llamó a todos la atención. No sé qué habrá pasado después, porque tachó su firma y, bueno, aclaró que hubo una confusión con respecto a otro proyecto, cosa que, bueno, a uno le extraña porque estamos hablando de la ley, digamos, claro, máxima. La madre de las leyes. La madre de las leyes, y es lo máximo que trata prácticamente el Parlamento. Y bueno, y por suerte con otras fuerzas políticas como la UCR, el peronismo federal, el PRO y la coalición cívica, llegamos a un acuerdo de un dictamen en minoría, que la única diferencia que tenemos con el que presenta por otro lado Claudio Lozano es solamente el uso de reservas, nada más, que ellos entienden que no se debe usar para pagar deuda externa, pero que sí se puede usar para la parte social. Y que vamos a ir al Parlamento, al recinto, el 17 de noviembre con por lo menos 3 dictámenes, donde el socialismo todavía no se ha expedido si va a acompañar en forma general el dictamen de la mayoría y después pedirá modificaciones. Yo con respecto a esto, uno trae a colación muchas cosas por ahí que no hemos acordado con el socialismo en las votaciones en el recinto, Ley Mauricio. de medios, jubilaciones, aerolíneas. Claro, ¿por qué? Temas gruesos. Sí, no, por eso digo, a veces nos cuesta poder hablar de este paquete que estamos todos juntos cuando después en el Parlamento Nacional no acordamos. Y además, porque, ¿qué se dice? Bueno, no, lo acompañamos en general porque después en particular discutimos el articulado. El problema es que cuando lo aprobaste en general, es muy difícil después porque no te cambian una coma y por más que logres decirme, bueno, no, pero logramos que se conforme una comisión investigadora. ¿Dónde está la comisión investigadora sobre el tema del uso del dinero de las AFJP? Nosotros estamos de acuerdo que sí es cierto, estamos de acuerdo con que la jubilación tiene que ser estatal, pero había que ver cómo se traían todos esos fondos al Estado y no que se malgastaran como se están malgastando ahora en fútbol para todos, bueno, en aerolíneas, que vos fíjate el desastre que es ahora, todavía pero no sabemos si aerolíneas... Hay un punto que yo creo que es más peligroso que eso. Uno cuando... la verdad que la jubilación privada también era un desastre, pero digo, uno al menos recibía el recibo y sabía cuánto dinero tenía. Ahora ni siquiera eso. No, nada, además no hay informes. No hay el informe. No hay ningún
tipo de informe del ANSES que nosotros podamos saber a dónde fue a parar el dinero, con cuánto dinero se cuenta. Es decir, todo lo que hacemos a veces son estimaciones. Claro. Porque como no conoces tampoco cuánta gente aporta, porque no sabés cuántos empleados en negro hay, porque no tenés ningún dato, no contamos con ningún dato, entonces vos trabajás sobre estimaciones. Entonces ese es un serio problema. Y bueno, y con la ley de presupuesto ahora vendrá también una discusión que no sé cómo terminará. La suerte es que, bueno, por lo menos todos los el grueso de la oposición, digamos, llegamos a un dictamen en conjunto, que eso también fue bueno. ¿Cómo se posicionan ustedes dentro del Frente Progresista? Porque esta es una nueva diferencia que se suma a las anteriores, pero ustedes tienen ganas de seguir. Vos sabés que yo creo que fue en tu programa, y no sé si no lo dije el año pasado, ya hace casi un año, cuando yo acá dije que nosotros íbamos a armar nuestros candidatos propios. Que bueno, algunos decían, bueno, pero ¿por qué adelantás esta cosa? No, digo, porque nosotros tenemos necesidad de un crecimiento que no sabemos todavía, porque no sabemos tampoco, por eso estoy diciendo, recién en diciembre se tomará la decisión, Carrió tomará la decisión si va ella sola, candidata a presidente, y nosotros vamos con ella, acompañamos desde la soledad propia nuestra, sabiendo el porcentaje que podemos jugar, pero bueno, no está definido, nosotros sabemos que hoy tenemos candidato a gobernador, tenemos candidato a intendente en Rosario, en la ciudad de Santa Fe, bueno, y en algunos lugares, ya sea pueblos chicos, o Reconquista, es decir, nosotros estamos haciendo nuestro propio armado, después se verá. Candidato de Hapkin en Rosario, Comi en la provincia. Y alguien me dijo por allí que ustedes estarían, si hay internas en el socialismo, estarían cerca de Justiniano. Sí, la verdad que sí, pero está todo por verse, porque también, es decir, nosotros tendríamos que ver quién se postula del radicalismo, con quién, a quién va a acompañar, bueno, supuestamente Barletta, que es familiar de Lilita. Sí, pero también tenemos que saber si, bueno, dentro del radicalismo, a dónde se posiciona. Él en un primer momento había hablado de Cobo, sabe que nosotros con Cobo no tenemos nada que ver. Las conversaciones están dadas con el sector de Barletta, no tengo por qué ocultarlo. Pero bueno, pero estamos ahí. Uno les escucha a ustedes, a la gente del ARI, que critica la composición del Frente Progresista, o cómo, no la composición, cómo funciona. El PDP hace lo mismo. ¿Qué está fallando? ¿Qué es lo que sigue fallando? Creo que todo lo que por ahí y yo acá hago una defensa a veces de Carrió, porque todo lo que se le critica del personalismo de Carrió, podemos hablar del personalismo también de Wiener. Por algo, bueno, surgen cuando tenemos que hablar de candidatura, surgen estos problemas, como surgió cuando eligió su candidata a vice, como ahora quiere elegir su candidato a gobernador. Es decir, cuesta mucho, digamos, que funcione como un verdadero frente o una verdadera coalición o una verdadera alianza, a las palabras que querramos ponerle. Entonces, eso hace a veces a estos distanciamientos y a esta falta de comunicación interna. Para terminar, Susana, uno ve un Congreso paralizado, sin actividad, y piensa, queda ya muy poco para que termine el año, y el año que viene va a ser 100% electoral. ¿Por qué no funcionan las cámaras? Bueno, es decir, a mí me duele porque creo que el 28 de junio del año pasado se había creado una gran expectativa la gente. Pero yo muchas veces decía, sí, pero se votó un arco que iba a tener serios problemas de funcionamiento. Y bueno, eso quedó comprobado. El sector del kirchnerismo supo aprovechar eso, indudablemente. Algunos me decían, es por ingenuidad que por ahí a veces... Y le digo, y a veces por connivencias también, entre los partidos mayoritarios. Entonces, hasta en las propias comisiones y de los propios bloques, yo doy el ejemplo del propio bloque de la UCR, a donde tenían la Comisión de Agricultura y Ganadería, una comisión a donde había fue una de las comisiones donde se puso mucha expectativa, porque veníamos después de la 125, del problema con el campo,
donde se habían incluido muchos agrodiputados con esa esperanza, y bueno, y sin embargo no hubo forma de llegar a dictámenes conjuntos entre los del propio bloque. Es decir, y es cierto, es un año electoral a donde se han sacado muy pocas leyes. Las leyes que se han sacado, algunas se vetaban, y digamos, lo que parecía que a donde más problemas iba a haber, que iba a ser en la Cámara de Senadores, el asunto que también tuvimos serios problemas, y es como decir, se termina el año, como se dice, sin pena ni gloria, ¿no? Lamentablemente. Gracias por haber venido, Susana. No, gracias a vos, Mauricio. Hacemos el corte y con nosotros Juan Mascardi. Vamos a hablar de Twitter, de política, de redes sociales. Quédese. Juan Mascardi es periodista, es profesor universitario en la UAI, es el hacedor de Sustancias Elementales, un muy buen programa que se vio por Canal Encuentro, de Crónica Z en Cable Hogar. Bienvenido, Juan. ¿Cómo te va, Mauricio? Muchas gracias por la invitación. Y además es uno de los tuiteros de cabecera que tengo en esa red social. Y bueno, se habla mucho del Twitter, de la política, y olvidémonos de lo que utilizan esto para ir desde la raíz, ¿no? Para qué sirve y para qué no sirve. Juan nos trajo un videíto que creo nos puede ilustrar. Así es. Como entrada al tema, ¿no? Tenemos un video de esos tantos que hay en la red donde de alguna manera se describe esto, que es Twitter, y hay alguna información estadística como para ponernos en eje y después hablar un poquito de Twitter y política. Lo vemos. Si Twitter fuese un país, tendría 100 millones de habitantes. De esos 100 millones, 75 tendrían cuenta registrada. Esos 75 publicarían una media de 1,3 millones de tweets por hora. El 94% de estos 75 millones tendrían menos de 100 followers. De esos 100, 75 serían tus seguidores, y 30 de ellos lo harían porque te admiran profesionalmente. Las 45 restantes serían personas cercanas a ti, con las que compartiste momentos de tu vida. De esas 45, 25 son las personas con las que te habrías relacionado profesionalmente, 11 de ellas en la actualidad. 6 serían tus amigos de confianza. 4 los familiares que se han adaptado a esto de las redes sociales y no pararían de tuitearte. 9 serían las personas que te interesarían para mantener una relación sentimental. Desgraciadamente, de esas 9, solo 2 mostrarían interés por ti, y quizás solo una daría el paso. Una sería el follower restante que desearías no tener agregado, pero no te queda más remedio porque te paga a final de mes. Desde tiempo atrás, los números han tomado un papel importante en nuestras vidas. Cada uno encierra un significado propio y tiene un destino marcado para cada persona. Muy bueno, ¿eh? Parece que... Es bien gráfico, ¿eh? Bien gráfico. Es bien gráfico. Decíamos que ya son 190 los millones de tuiteros que hay en el mundo, en esta red que ha crecido en los últimos años casi a una tasa del 1500%. Fue impresionante. Yo recuerdo de la primera nota que escribí sobre Twitter, la escribí hacia fines del 2008 y eran solamente 2 millones de usuarios en todo el mundo. Estamos hablando ahora de 190 millones. Claro. El Twitter y la política me parece un instrumento formidable, el hecho, además de estar en tiempo real, de comunicando. ¿Se utiliza en Argentina como se debe, digamos? Es una pregunta... La política, ¿no? Sí, el tema es ¿qué sería utilizarlo como se debe, ¿no? Yo el otro día comentaba que nosotros los periodistas tratamos todo el tiempo de ir clasificando, ¿no? Y algunos tuiteros me saltaron a la yugular en la red como diciendo, ¿pero por qué? Esto nació para que se lo use y se lo reinvente con el uso. No obstante, lo que sí uno puede pensar es cuál es el uso que están haciendo los políticos. Me refiero a esto. Yo soy político y tercerizo, le pago a un fulano para que me tuitee ingresando, viste que escriben sin artículos. Ingresa, ¿de qué sirve eso? Sí, en realidad cuando hablamos de Twitter y política también tendríamos que pensar Twitter y política, ¿qué? Pensando en gestión de gobierno, pensando en campaña política, pensando en instalar temas en la agenda, en los medios de comunicación. En este sentido, lo que nosotros estamos asistiendo en Argentina, al menos desde mi modesta opinión, estamos en un territorio meramente experimental, donde algunos políticos a nivel nacional, como Aníbal Fernández, lo ha utilizado en esto que se denomina la desintermediación, ¿no? De olvidarse de
esta agenda política que muchas veces la imponía Clarín, históricamente, esto de que un presidente no soportaba X cantidad de tapas de Clarín. Y en ese sentido me parece interesante observar lo que ha generado Aníbal Fernández en principio. Hay otros tuiteros, de Narváez es también un tuitero importante, Macri desde su lugar, más desde un lugar de difusión de sus obras. Lo que sí creo que será clave para analizar el escenario político de las próximas elecciones en función de a ver qué es lo que van a hacer. En relación a lo que vos me preguntabas, cómo debería usarse, yo creo que no es un ñato que está ahí poniendo los datos, sino que formaría un espacio más en este engranaje complejo que tiene que ver cómo un político construye el escenario de la opinión pública, ¿no? Claro, interactuando con sus seguidores. Yo me imagino decir, ¿yo para qué quiero un Twitter? Obviamente para comunicar, pero también para interactuar, para llevarme al que me compra el producto, si querés, a otro lugar, ¿no? Pero ahí seguir interactuando. Lo que falta es diálogo, ¿no? Eso queda claro. Falta estas redes sociales y su base tienen que ver mucho con ese diálogo y con esa interacción. Lo que está faltando, si se quiere, o se está desaprovechando, es esa posibilidad de diálogo. Claro, ahora, ¿cómo hace un político que tiene millones de seguidores para dialogar con sus usuarios, ¿no? ¿De qué manera? Y ahí ya pensamos en un equipo de comunicación tratando de ver cómo se resuelve este diálogo, por agrupamiento de temáticas, por necesidades comunes, por aquellos que solamente atacan, pero también hay que ver cuál es el perfil que tiene ese político en Twitter. Vos me ponías en el Twitter de una forma un poco ácida hace algunos días esto, ¿no? De que son todos aburridos los políticos y demás. Y lo que notamos es un gran desconcierto. Pero que hablan como tuitean. Que hablan como tuitean. Pero digo, esto también nos está pasando a nosotros como periodistas, le está pasando a los medios. Hay un momento de confusión, de desconocimiento, desaprovechamiento de las redes. Hay algunas estadísticas donde hoy por hoy dicen que el 41% de los tweets solamente son balbuceos, diálogos de hola, ¿qué tal? Estoy acá, estoy haciendo allá. No hay una construcción. No obstante, sí creo que es una herramienta, y pensando en el espacio de la opinión pública, pensemos desde el regreso de la democracia a esta parte, digo, si el escenario de la opinión pública era el programa de Neustadt, después fue el programa de Grondona, luego fue el programa de Tinelli, hoy aparece un actor nuevo. Y en ese actor hay millones de usuarios que están dispuestos a liquidarte. Si lo que decís no tiene transparencia, es desubicado o no cae demasiado bien. En ese sentido creo que es un escenario súper interesante. Ahora sí, pensando en política nacional. En la política local o regional o provincial todavía vemos poco. Y yo pensaba, y mucho no se ha dicho esto, se habla mucho del valor de la militancia kirchnerista, como que ha quedado ahora nuevamente expuesta. A mí me parece que eso tiene una parte que se olvida de que antes también se habló de política y se discutió de política en los 90, en los 80, no es algo nuevo. Pero me parece que acá lo nuevo es el uso que le dan a las redes sociales. Son voces que como decís vos, en los 90 pudo haber estado en la marcha federal, en la carpa blanca, que tal vez no tenían ese espacio en la opinión pública. Yo coincido con lo que vos decís, no es que no se hablaba de política, se hablaba, pero no tal vez no se vio masificado una marcha en contra de las privatizaciones, ¿no? Y hoy por hoy eso sí está presente, está latente en todos lados, ¿no? Es cierto que Twitter parece como un foro, ¿no? Donde salen todo el tiempo este tipo de discusiones o este tipo de debates. En otro momento, claro, o sea, si nosotros analizamos el cierre de campaña donde Carlos Menem sale reelecto, digo, Menem lo cerró en el programa de Tinelli. Fue una de sus primeras apariciones públicas luego de la muerte de su hijo. Mientras tanto, Bordón estaba con el profesor Grondona, digamos. Entonces, en ese sentido hay un cambio radical y sustancial y que va a ser muy interesante en 2011 de cara a las próximas elecciones. Y de lo que has visto, yo tengo mucho contacto con tuiteros que tienen que ver con la política santafesina, pero me parece que es todo muy floreciente, que es todo muy amateur. Sí, yo creo que acá lo que hay que analizar es... A lo mejor para bien, ¿eh? Sí. A mí me parece que lo que hay que analizar es... las redes sociales amplifican una voz, ¿no? Le dan un sentido de amplificación. Pero dentro de la prensa, dentro de la política nacional, esa amplificación está dada a partir de cómo los medios tradicionales
toman a los tweets como fuente o como primera fuente. Entonces muchas veces esa amplificación que tiene o que existe parte de cómo los medios de comunicación tradicionales toman a los tweets como fuente. Caso paradigmático, la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Donde el Twitter prácticamente explotó. ¿Qué pasa con los medios locales? Creo que, y esto es de alguna manera, digo, no existen tampoco tantos espacios, digo, más allá de Diario La Capital, digamos, donde se genera una opinión pública. Digo, no hay un programa político salvo este, corregime si me equivoco, digo, pero no hay... No, es el único programa político Claro. enteramente que hay. Entonces digo, si nosotros nos ponemos a pensar en cuál es el espacio de la política en los medios tradicionales, también estamos hablando de espacios reducidos. Entonces, digo, el grado de amplificación de los políticos regionales. Pues fíjate, cuando Wiener toma... Yo hice el ejercicio antes de venir, poner Hermes Wiener en Twitter. ¿Cuándo toma eco Wiener en Twitter? Cuando habla de Ricardo Ford. Claro. Entonces digo, si fue una estrategia, yo creo que Sí, fue una sí. estrategia, digo. Pero si fue una estrategia que tiene un sentido, ¿no? Esta cuestión de aparecer como agenda en un espacio ausente. Digo, un gobernador que sale a criticar determinadas actitudes que no tienen que ver con la cultura o con... Entonces, en ese sentido, pensando en que no está floreciente el Twitter o los tweets de los políticos locales, yo creo que también tiene que ver con otro contexto que se relaciona con los medios tradicionales. Y una cosa curiosa, no curiosa, pero refleja el personaje. Reutemann no habla, tampoco tuitea. Tiene 4 tweets en 1 año y medio y 1.300 seguidores. Sí, esa estadística, la leí, lo busqué antes de venir también. Es notable. Son 1.144, Claro, sí. 200 tweets y... Sí. 4 tweets y 1.200 seguidores. Y no dice nada. En No. Twitter. No dice... Cuando habla El último fue sobre el peronismo federal. Pregunto para terminar, vos como profesor universitario, ¿te viste obligado a introducir cambio en el programa? Yo en este sentido soy un agradecido a la gestión anterior, que la llevó a cabo Fernando Irigaray, y estoy en una universidad que tiene tradición digital. En el 2005... La UAI, la Universidad Verde Interamericana. En el 2005 ya la UAI hacía un noticiero digital antes de que existiera YouTube. Entonces en aquel momento uno lo miraba a Irigaray o a Marcelo de la Torre como, ¿qué está haciendo? Un noticiero audiovisual para la web. No existía YouTube, claro. Entonces en este sentido nosotros ya estamos transitando el 4º año de un plan nuevo donde tenemos lo que se denominan ejes socioprofesionales. Uno de ellos son los nuevos espacios profesionales, otro la polivalencia profesional, donde las redes sociales están presentes. Hoy es Twitter, mañana se puede llamar Foursquare, Ludic, el boom Facebook fue en el 2008, pero afortunadamente tenemos esta tradición digital que va mucho más allá de cuál es el nombre de la red social. De hecho, Negroponte declaró hace un par de días de que Twitter es una moda pasajera. Así que todo lo que podamos decir hoy es que es probable, sí, muy casi probable. seguro que sea una moda pasajera. Vendrá otra cosa. Vendrá otra cosa. Pero bueno, por lo pronto nos quedamos en el Twitter y nos juntamos dentro de un rato ahí. Ahí. Pero lo quiero ácido, Marón, a usted. Yo lo quiero ácido, hablando de de ahí jazz. Soy un poquito más. No, está bueno eso, hablar de política todo el día en el Twitter es un tanto aburrido. Sí, y más de política santafesina. Pues eso lo dice usted. Bueno, gracias por venir, Juan. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Último corte y cerramos el programa. Hay que reconocer que algunos políticos tenían razón cuando decían el 2011 queda ahí, en el 2011, no hay que apresurarse. Fíjense ustedes cómo la muerte de Néstor Kirchner volvió a foja cero casi todo. Si ustedes miran a la oposición, el panorama es bastante desértico. Hoy escuchamos a la diputada Susana García hablando de las diferencias con los socialistas, diferencias que cada vez se hacen más grandes. Yo no sé si el Frente Progresista va a terminar tal cual está. Es más, le digo, Carrió me dijo personalmente, yo no voy a hacer campaña, pero de ninguna manera, ni con Wiener ni con Giustiniani. Por el lado del peronismo, si ustedes toman lo que dijo Alejandro Rossi hace una semana aquí y lo que dijo hoy Ricardo Spinozzi, se darán cuenta que el intento es ir todos por adentro. Ahora yo tengo una duda.
De acuerdo a una encuesta que terminé de ver hoy y que, debo decir, se hizo antes del fallecimiento de Kirchner, la imagen negativa de gestión que tiene el rosarino es del 58% respecto al gobierno nacional. ¿Lo va a favorecer al peronismo federal que ganó las elecciones con Reutemann en el 2009? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Lo va a favorecer ir en unidad con el kirchnerismo? Y del otro lado, el kirchnerismo, ¿cómo hará para plantear la profundización del modelo por un lado y después ir en Santa Fe con sectores a los cuales considera cercanos al liberalismo y demás? Son todas dudas que permanecen, todas dudas que están enquistadas en el ámbito de la política electoral y que, insisto, deberán resolverse en un verano que viene calentísimo. Todas estas cuestiones, quién va a ser candidato a gobernador, a diputado nacional, a senador, a presidente de la nación, se va a resolver entre enero y febrero. Así están las cosas, se terminó En Profundidad, volvemos en 7 días. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal.